¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa de Los Puretas de la NBA. En esta ocasión toca hablar de intangibles, de aquellos jugadores que a través de su lucha, que a través de quizás estadísticas que no son muy populares, han logrado hacerse un hueco en la NBA y algunos incluso jugadores imprescindibles en equipos candidatos, en equipos contenders, incluso algunos hasta mitos de la historia de la NBA. Es un programa que nos sugirió en este caso Joan, uno de los patronos del canal, así que ya sabéis que esta es una de las ventajas por las que podéis contar si os hacéis miembros del canal. Tenéis el link en la caja de descripción del podcast y pues podéis elegir el tema de algún episodio, podéis sugerirlo y nosotros estaremos encantados, ¿no?, de atender vuestras ideas. Aparte, pues bueno, tenéis podcast y un montón de contenido exclusivo en forma de artículos. Podéis entrar a formar parte del grupo de WhatsApp de OGs. Ahí tenéis una comunidad con la que podéis hablar todos los días de NBA y podéis asistir a las quedadas y un montón más de ventajas, como por ejemplo jugar a la porra de la Copa NBA. Así que Joan nos propuso este tema. Estoy seguro que quizás en alguna ocasión lo hemos tocado, quizás en alguna ocasión hemos hecho algún top muy parecido, pero me parece que está bien darle una vuelta porque en esta ocasión nos vamos a centrar simplemente en el siglo XXI. Creo que es un periodo de tiempo bastante amplio, cada año hay más jugadores, cada año podemos tener una concepción más amplia de lo que son los intangibles, porque de hecho esto daría para otro tema aparte, para otro podcast aparte. ¿Qué son los intangibles? Porque ahora mismo, en el momento que vivimos de la estadística avanzada, en el cual casi todos los aspectos del juego pueden ser medibles, quizás esta palabra de los intangibles ha dejado de tener un poquito de valor. Pero yo creo que todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Ese mate que quizás cambie un poquito el signo del partido, ese rebote bien cogido en un momento concreto que luego puede dar una asistencia para un triple determinado, ese robo, ese liderazgo, ¿no? Esa capacidad de intimidación o de espolear a tu equipo. Hay muchas formas las que se puede aportar sin simplemente pues dar una asistencia, meter un triple o hacer una jugada grandiosa y que pues hacen que estos jugadores sean sido imprescindibles. Y para ello contamos aquí con un tipo que ha dominado los intangibles desde sus inicios en Massive Ball. Jacobo León, ¿qué tal? Saludos, saludos. Saludos, saludos. Y menos mal que los intangibles todavía tienen un valor en el baloncesto, porque si es verdad que la estadística avanzada ayuda a impulsar el nivel de los equipos, está bien que haya cositas, ¿no? Pequeños detallitos, jugadas, conexiones, roles dentro del vestuario, que se salgan un poquito de los números, porque si no perdería toda la esencia. Nosotros en Massive Ball sabemos mucho de los intangibles, ¿no? De dar ese poquito más que sin hacer mucho ruido suma al contexto general. Yo creo que hay jugadores en la NBA que se merecen también el mérito, ¿no?, de sumar en esos aspectos, porque siempre los titulares, los highlights son las estrellas, los big three, los sexto hombres, pero oye, que ha habido veces también que ese jugador 13, 14, incluso 15 ha sido muy importante para su equipo, y este episodio va un poquito por ahí, para también poner sobre la mesa esos jugadores que sin copar muchos titulares, pues han sido muy importantes, muy relevantes para el éxito de sus equipos, porque creo que los ejemplos que hemos escogido, así a bote pronto, muchos de ellos lograron éxitos colectivos grandes, ¿eh? Sí, yo creo que también lo hemos hecho un poquito aposta, ¿no? Pues a Sí. ver, que hubiéramos cogido al típico jugador de relleno en muchos equipos de NBA y que nunca ha llegado a conseguir nada colectivo. No hablo de un anillo, pero yo qué sé, varios años, yo qué sé, disputando playoff, jugar una final de Sí. conferencia, una final de NBA. Quizás no ilustraría tanto lo que queremos hacer en este podcast o lo que os queremos transmitir en el podcast, ¿no? Sí. Que muchas veces los equipos nos creemos que es una suma de talento, como por ejemplo en el 2K, que vas sumando nivel de media de plantilla y que con eso pues puedes ganar. Y muchas veces hay otras cosas, las sinergias, cómo te llevas con tus compañeros, la Sí. capacidad de sacrificio, de liderazgo, de ejemplo positivo, de influir en los demás, que ayudan también a que pues, el equipo funcione, que carbure, que mejore y que se desarrolle. Así que hemos elegido una lista de 14 nombres, seguro que nos faltan un montón, seguro que a vosotros os ocurren otros cuantos, y si es así y ponéis muchos nombres en la caja de comentarios, tanto de iVoox, de Spotify como de YouTube, Ujú. pues estaremos encantados de hacer una parte 2 con la recopilación de nombres que vayáis dejando. Así que este es un podcast abierto totalmente, que puede tener una segunda, incluso una tercera parte, si os gusta esta idea. Así que, Jacobo, si te parece, podemos empezar con el episodio, pero para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más fútbol para pasar un buen rato. Comenzamos.
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Y si te parece, Jacobo, te dejo empezar a ti. No sé si tienes alguna preferencia o lo quieres decir en el orden que hicimos un poquito en el guión, pero te dejo empezar a ti por el jugador que tú quieras, además. Sí, vamos tirando uno cada uno. Voy a empezar yo con mi top de la lista, no top de más conocido, pero sí quizás uno de los que mejor ejemplifican ya no solo la etiqueta, ¿no?, de jugador intangible, sino también de jugador intangible fiel a una franquicia, un tal Nick Collison. Oh, había cogido aquí otro. Nick Collison, Mr. Thunder, para quien no lo conozca, que me imagino que sí, fue uno de esos pocos jugadores que mantuvieron la transición de Seattle a Oklahoma City y que se mantuvieron el equipo, ya lo dije, ¿no?, hasta desde la temporada 2004-2005 hasta la temporada 2017-2018. Si bien es cierto que él fue elegido en el pick 12 del draft de 2003, tuvo una lesión que no le permitió jugar durante la primera temporada, creo que temas en el tema del hombro, que en los Jazz lo sabemos muy bien, con la noticia reciente de Walker Kessler, ¿no?, que se pierde toda la temporada. Y Nick Collison es ese jugador que realmente, sin hacer mucho ruido, siendo suplente, o sea, los primeros años en Seattle fue titular, si es verdad que alternó los puestos de pívot y a la pívot, pero después siendo suplente pues de los Perkins, de los Ibaka, de los Steven Adams, pues eso, fue un jugador que cuando llegó a la NBA compartió vestuario con un tal Ray Allen, y que cuando se retiró en 2018, que posteriormente se le retiraría la camiseta, estaban por ahí pululando un tal Russell Westbrook, un tal Carmelo Anthony y un tal Paul George. Es decir, es un jugador que, bueno, que toda la historia reciente de los Thunder, salvo esta última época con Shai, él se la comió, él estuvo ahí, él estuvo apoyando desde el banquillo. Y fue un jugador, eso, muy, muy querido. Como ven, quien esté viéndolo en directo, ya las últimas temporadas fue prácticamente testimonial, jugando 59 partidos con 11,8 minutos, después 20 con 6,4 minutos y 15 partidos con apenas 5 minutos. Pero era un jugador que hacía banquillo, que ya después fue cumpliendo más bien un papel de mentoraje, de que jugaba compañeros como Westbrook, como Durant, como Scott Brooks, el técnico, siempre hablaron bien de él. De hecho, él, cuando jugó su último partido, ya previendo que se iba a retirar, creo que fue el 12 de abril de 2018, si no me equivoco, contra Memphis, está ese vídeo en internet con Russell Westbrook en mitad de la pista, hablando para todo el pabellón y demás, a rebosar, todo el mundo aplaudiendo y tal. Ejemplifica muy bien lo que fue Nick Collison para los Thunder. De hecho, Scott Brooks, cuando se le retiraría la camiseta en la ceremonia y demás, dijo que lo que representa a Nick Collison es lo que todo jugador, ¿no?, debería significar para un equipo. Y eso es muy significativo. Después habrá otro caso similar, que ya hubo spoiler en la pantalla, de franquicia por la que han pasado jugadores muy top. Por ejemplo, en el caso de los Thunder, vamos a reducirlo a los Thunder, no a Seattle, con Durant, con Westbrook, con Harden, aunque estuvo menos, que quien tenga ese calificativo, ¿no?, de Mr. Thunder, que sea Nick Collison, es muy característico de lo importante que es tener un tipo como él en el vestuario para eso, ¿no?, para el buen rollo, para que haya, digamos, comunidad, ambiente y demás. De hecho, Kevin Durant siempre lo que destacaba de Nick Collison, a nivel de anécdota, es las fiestas de Halloween que hacía cada año, ¿no? Es decir, la típica fiesta que es un poquito para desconectar del ritmo competitivo, de las tensiones, el estrés de los que es meramente, ¿no?, de competición, ¿no?, de profesionalismo, y que era como una fecha señalada en el vestuario de los Thunder, porque molaba mucho esa fiesta. Yo creo que Nick Collison, bueno, es uno de esos One Club Men, no a la altura de Kobe ni de Duncan en cuanto a títulos, pero sí a relevancia, a nivel de relevancia, ¿no?, de importancia dentro de una franquicia por otras cositas. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es un muy buen ejemplo para abrir el podcast, ¿no? Creo que es un jugador que ha sido fiel a una misma franquicia. Creo que él ha sabido hacer valer cuál es su importancia dentro del vestuario, como bien has dicho tú, como Mm. líder, como persona que puede enseñar a los nuevos fichajes o a los rookies cuáles son las reglas de vestuario, cómo es la ciudad, cómo es la idiosincrasia de la gente de la misma. Y creo que estas figuras son muy necesarias para tratar de elevar el desarrollo del equipo. Es decir, Sí. Nick Collison, aquí estáis viendo sus medias, es un jugador que su mejor año son 9,8 puntos por partido, y que es cierto que en sus primeros años era un buen reboteador, pero que, pues bueno, nunca pasó de, a partir de su quinta temporada, pues ya 25, 20, 21 minutos, decayendo, ¿no?, poco a poco los minutos por partido.
no era un dechado de virtudes, pero un tipo que cumplía, que estaba en la cancha y que sabía hacer un poquito de pegamento tanto dentro como fuera de la misma. Y esta gente es muy importante. Esta gente es muy importante. Y vuelvo a lo de antes. No se trata simplemente de sumar calidad, Mm, talento, desarrollo, como si fuera una media del 2K para que el equipo gane. Muchas veces tener a un jugador en este equipo que haga piña, que haga vestuario, que se preocupe de los demás, que de repente, pues yo que sé, coja al típico rookie que está en su posición y diga, mira, te voy a enseñar cómo hago yo para cerrar un rebote, voy a practicar contigo, voy a darte un mejor entrenamiento del que quizás te mm. puedan dar los entrenadores existentes para que tengas un sparring, entenderme lo que quiero decir, de nivel y que puedas mejorar un poco tu juego. Ese tipo de cosas hacen vestuario y hacen elevar el nivel competitivo de un equipo y al final acaban siendo incluso embajadores de una franquicia. Sí. Y Nick Collison en los primeros años, es decir, esto es verdad que le pilló una época de transición, ¿no? Cuando después Ray Allen se marcha a Boston, en ese traspaso con Jeff Green y demás, con el pick y demás. Hostia, que Nick Collison tiene un partido de 29 puntos y 21 rebotes. Es decir, que, a ver, por un día se vistió de Kevin Love. Es decir, tampoco hablamos de un jugador que en el inicio de su carrera fuera residual, ni mucho menos, sino que, como comentas, era muy buen reboteador y que si tenía su día, eso, se podía ir a los 15, 20 minutos por partido y marcarse un doble-doble sencillo. Lo que eso, bueno, tiene esa carita, ¿no? De bonachón y demás, y yo creo que se ganó sobre todo eso el corazón de la afición en ese aspecto. Y aparte es que hay que tener en cuenta también que fue doloroso el trasvase de la franquicia de Mm. Seattle a Oklahoma, y Nick Collison también sirvió un poco en esa transición, ¿no? De cambio de lugar, porque no fue nada fácil. De hecho, a Sam Presti le pilló también ese mismo cambio y muchos creían que lo habían elegido como GM para que él se comiera el marrón del cambio de franquicia y que se perdiera un poquito la desidia de la afición de los Supersonics y para que más gente se enganchara de los Andes, ¿no? Tipo punto de inflexión. Pero Nick Collison fue también a nivel de juego, de jugador, un poquito quien intentó hacer de nexo con la nueva afición. Ujú. Pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un buen ejemplo para empezar a abrir boca en el podcast. Y si te parece, vamos a ir a por un jugador que está también muy relacionado con los Oklahoma City Thunder. Ujú. Creo que es el escalón, ¿no? Superior a lo que Nick Collison podía dar en la cancha y es Steven Sí, Adams, o por lo menos bajo mi opinión. Steven Adams, neozelandés, 2 metros 11, 120 kilos, uno de los tipos más duros de la NBA. Fue drafteado por los Oklahoma City Thunder en el draft del 2013 y estuvo en la franquicia durante 7 años. Después fue traspasado a los Memphis Grizzlies, donde estuvo 2 años. Después estuvo, perdón, fue traspasado a Nueva Orleans, donde estuvo 1 año. Después a Memphis Grizzlies 2 años. Sufrió una lesión que le hizo perderse toda la temporada 23-24 y después jugó en los Houston Rockets, donde el año pasado, si recordáis, en playoff contra los Golden State Warriors, tuvo un papel fundamental, sobre todo en la protección de aro con los tapones y mm, en el rebote tanto ofensivo como defensivo. De hecho, fue un jugador con mucho impacto en la pista. ¿Por qué hablamos de Steven Adams? Pues precisamente porque quizás no es un jugador, como hemos comentado antes con Nick Collison, con una gran calidad, con una gran capacidad a la hora de ser una estrella de la NBA. Sí que es cierto que tiene un gran tamaño, que tiene mucha fuerza, que de hecho, si veis, por ejemplo, las votaciones de los general manager o las votaciones propias de los jugadores de cuál es el tipo más duro de la NBA o contra qué jugador no me gustaría enfrentarme, uno de los que siempre sale más sí, repetido es Steven Adams, porque es un tipo que tiene 17 hermanos, muy alto, con mucho peso y sobre todo hay muchos documentos de rivales que hablan de que es como chocarte contra un muro, como chocarte contra una pared. Un tipo que cuando se planta a la hora de coger un rebote sea de los que mejor lo cierran, porque mm, tiene mucho peso y sobre todo mucha masa muscular y una capacidad física muy buena para lidiar con algunos de los interiores más potentes de la NBA. Entonces, esa fama de tipo duro, de trabajador, de buena persona también, porque sus compañeros, hay testimonios, por ejemplo, de excompañeros o compañeros suyos, como por ejemplo Dylan Brooks, Paul George, Alperen Sengun, Lugendorf, Jarrett Allen, que siempre lo pone en su quinteto ideal de tipos majos, ¿no? Como una persona trabajadora, incansable, a la que todo el mundo respeta. Se le describe, por ejemplo, como una persona vocal, gracioso y que ayuda sobre todo a los jóvenes, que en la cancha es un tipo duro, un tipo rudo, pero que fuera es un tipo cool y que enseña sobre todo sí.
demás, ¿no? Y esto, pues os digo, hay testimonios que podéis encontrar, por ejemplo, Paul George, que decía que al principio pensó que era un tipo arrogante y un busca malos rollos, un buscador de problemas, pero luego cuando lo conoció dijo que es una buena persona en el buen sentido. Dylan Brooks dijo que es una roca, uno de sus jugadores favoritos, que como líder hace que los demás mejoren. Sengun dijo que es una persona increíble, que le alegra que esté aquí en Houston, que en los entrenamientos le hace subir su confianza para que se desarrolle su juego. Y lo que os he dicho antes, pues tiene bastante fama de ser un tipo duro, pero una persona que hace buena piña en el vestuario. Y más allá, evidentemente, de todo esto que hemos hablado, que se podría aplicar incluso a Nick Collison, poniendo un poquito más el tema de la rudeza, yo creo que aquí estamos hablando de un tipo que es uno de los mejores reboteadores defensivos de toda la NBA, y es un tipo además que pone buenos bloqueos, que pone buenas pantallas y que son cosas que quizás no suman tanta estadística o no nos entra tanto por el ojo, pero tener a un jugador que te ponga unos bloqueos como te los pone Steven Adams y que sea un líder en la cancha y que sea el guardaespaldas de los jugadores jóvenes, creo que es un intangible digno de mencionar en este podcast. Sí, y menos mal que no tiene la mecha corta, porque Sí. con el cuerpo que tiene Steven Adams, si tuviera otro temperamento más fuerte, yo creo que una que otra desgracia hubiéramos tenido ya una cancha sobre una cancha de la NBA, pero Steven Adams es eso, es disciplina defensiva, el rebote ofensivo para mí es uno de los mejores reboteadores en aro ajeno de la NBA, los bloqueos que ponen son una maravilla, no sé cuántas lesiones habrá provocado cuando se cuadra para el bloqueo directo, y ya lo vimos en los pasados playoffs, que fue recompensado con su extensión con los Rockets y con un comienzo de temporada bastante bueno en Houston, con bastante relevancia en el sistema de Ime Udoka. Y un gran compañero. Yo quiero ver qué habrá pensado Steven Adams de cuando estuvo en Memphis, viendo cómo acabó todo el asunto con Ja Morant y demás, porque yo creo que habrá acabado un poquito desquiciado de allí y que habrá agradecido haber cambiado de aire. Uh-huh. Yo creo además que es un tipo que encajaría bien en casi cualquier franquicia, porque Sí, siempre te viene bien tener un pivot alto, duro, rocoso, un poquito vieja escuela, que quiera hacer un poco de mentor sobre los jugadores jóvenes y que suba el nivel competitivo de cada sí. entrenamiento, y eso al final ayuda a que los demás sean mejores. Y luego en la cancha, pues tener un tipo que te cierra bien el rebote, que da intimidación, que pone buenos bloqueos, buenas pantallas y que aparte fomenta el buen rollo, y el resto de sus compañeros se pueden sentir seguros con él en cancha, pues creo que da un buen aporte, y de hecho Sí. en todos los equipos donde he estado han competido. O sea, por ejemplo, ahora en Houston va a jugar, evidentemente, más allá de los problemas físicos que pueda tener, pero es un tipo que va a aportar y que va a tener minutos en la cancha. Sí que creo que era uno de los que tenía que estar sí o sí. Seguro que conocíais mucho la historia de sus 17 hermanos. Creo que su padre estuvo casado, no sé si casado, no, pero tuvo 5 parejas y de ahí nacen los 17 hermanos, que no son de la misma madre, pero aún así parece que se han llevado muy bien. Tuvo una infancia dura, parece como que iba por el mal camino, pero uno de sus hermanos le rescató gracias al baloncesto. Después llegó a Los Ángeles en un scouting, si no me equivoco, no recuerdo ahora si era de Nike o Adidas, y después pues fue reclutado por la Universidad de Pittsburgh y después ya llegó a la NBA. Pero es una de esas historias que parece como que el baloncesto, no voy a decir que le salvó la vida, pero que sí que le ayudó a encauzarla. Es de Adidas, perdonadme, que lo había leído antes el dato y no recordaba. Un campamento organizado por Adidas en Los Ángeles para ojear talentos internacionales, porque es neozelandés, que quizás a mucha gente se le olvida. Sí, y muy importante, que al final es el nexo en común de todos los elegidos, de todos estos jugadores que hemos seleccionado hoy, es aceptar rol secundario e incluso sentirse muy cómodo en ese papel, que es muy importante en la NBA. No solo el nivel que tengas como jugador, sino también ir adaptándose al rol que puedas tener, que puedas desempeñar, que te pida el entrenador y que tú mismo seas capaz de dar, porque hemos visto muchos casos en la historia de jugador que no acepta que su carrera empieza a decaer y se pone, ¿no?, como un Miura, como ya, bueno, sabemos el caso de Carmelo Anthony, que nunca aceptó que ya el juego iba por otro lado y que el físico no le daba como antes, y Steven Adams es un caso de eso, de titular en los Thunder, y eran los Rockets, no se le ha caído ni mucho menos los anillos por Yo salir del creo que eso banquillo. es un símbolo también de inteligencia y de madurez. De Sí, decir, oye, si yo puedo aportar de esta forma, ¿para qué me voy a poner a hacer cosas que no sé? En este punto de mi carrera tampoco voy a ser un super tirador. ¿Por qué no me especializo en lo que ya sé y ayudo de esta forma y así voy a ser sí, mucho más importante, ¿no? sí. Gracias por cierto, que se acaba de suscribir por aquí a Serengeti.
Se ha suscrito en Twitch con Amazon Prime y ahora pues puede ver el directo sin anuncios y sobre todo pues nos apoya. Así que mil gracias a Serengeti, también mil gracias a Matraco69 que se ha suscrito antes. Y estamos 39 suscriptores, a ver si alguien se anima y quiere ser el 40. Vamos. Jacobo, te toca el Ahora siguiente sí. nombre. Ahora sí, ¿no? Ahora sí pasamos a Udonis Haslem. Para empezar el apartado de Udonis Haslem, yo me quedo con la frase de un tal Wade, que definió a Haslem como el jugador con mejor carrera en la historia de los Miami Heat, ¿no? Es lo que comentábamos con Nick Collison. Por Miami han pasado Alonso Mourning, han pasado Tim Hardaway, ha pasado LeBron, ha pasado Wade, ha pasado Bosh, ha pasado posteriormente Jimmy Butler y muchos otros grandes jugadores. Pero Miami es Udonis Haslem, 20 temporadas en el equipo, 3 anillos, siendo importante en los 3 anillos, es decir, cuando ya Haslem pasó más bien a un papel de mentoraje, de mentoría, ya tenía los tres anillos, los 3 campeonatos, 2006, 2012 y 2013, siendo bastante importante. Incluso creo que fue en el 2013 en algunos puntos comiéndole la tostada a Chris Bosh, que no había tenido unos grandes playoffs. Y es que encarna lo que siempre ha sido la cultura Heat, de darlo todo por el equipo, de intensidad, de garra, de desempeño, de defensa, de sudar hasta la última gota. Y es curioso porque en las últimas temporadas, ¿no? Ya desde la 2016 hasta de la temporada 2016-2017 hasta la temporada 2022-2023, es decir, los últimos 6-7 años, su tope fue de 16 partidos por temporada y solo jugó 65 encuentros en este lapso de tiempo, lo que ya pone de manifiesto que ahí Udonis Haslem estaba para lo que estaba, para los jóvenes, para ser un segundo de Spoelstra, que no fueron pocos los tiempos muertos en los que dejaban que fuera Udonis Haslem que diera la charla o que cogiera la pizarra y marcara alguna jugada. También que intercediera por Spoelstra, ¿no? Ya lo hablamos hace poco en ese episodio con Jimmy Butler, que fue quien sacó pecho ahí y le dijo a Jimmy Butler, ¿tú a dónde vas? Aquí quienes El mandan son... verdadero Exacto. guardaespaldas. Sí, sí. Aquí quien manda es Spoelstra, tú llegaste después y te tienes que acomodar a las órdenes del coach. Y también es muy curioso, ¿no? Porque en esas temporadas en las que jugó muy poco, en la 2020-2021, solo jugó un partido ante los Sixers y creo que fue expulsado tras poco más de 2 minutos por aquel encontronazo con Dwight Howard. Es decir, él llegó, tuvo el encontronazo con Howard, creo que tuvo 2 técnicas a la calle, no jugó más ese curso. Y lo que dijo Spelstra de aquel episodio es que era lo más interesante que le había pasado aquella temporada con los Heat. Es decir, para mí lo de Haslem es un crack por todo lo que sumó. Carrera dividida básicamente en 2 puntos, ¿no? Es decir, cuando fue importante en pista propiamente, que llegaron 3 anillos, y cuando después ya pasó a un rol más residual, entre comillas, que yo diría que incluso fue más relevante por todo el desarrollo de los jugadores y también por esa forma de servir de nexo entre Spelstra y los jugadores, sobre todo los que llegaban nuevos, para un poquito de marcar el tono, ¿no? El estándar mínimo de lo que querían, porque claro, Miami a nivel físico, los entrenamientos, por ejemplo, los training camp, tienen unos estándares muy duros. Después otro jugador de los que vamos a hablar posteriormente, fue víctima de esa disciplina, de que si tú llegas al training camp de los Miami Heat con más de un 9% de índice de grasa corporal, o sea, no entrenas, o sea, te apartan del equipo. Y Haslem estaba un poquito ahí, ¿no? De ser nexo con los jugadores, decirle, oye, mira, estás perdiendo el tono, oye, mira, tienes que jugar así, esto no se puede hacer aquí, cositas así. Y de hecho, es que no recuerdo ningún jugador que después de pasar por Miami haya hablado mal de la franquicia, porque a nivel de gestión y de dejar las cosas claras es elite. Sí, yo creo que sobre todo es un portavoz, un exponente de la Heat Culture, de los Miami Heat. Tuvo su buena presencia en la cancha sin ser un dechado de virtudes, pero siendo un jugador bastante útil. Y sobre todo, pues luego se convirtió en la mano derecha de Spoelstra y en una voz, ¿no? Que podía ejemplificar todo lo bueno que tenían los Miami Heat en este caso. Yo lo recordaré siempre con mucho cariño porque recuerdo esa etapa de inicios de los 2010 con esos kits que pues eran muy presentes, la figura de Udonis Haslem, pero bueno, creo que su mejor rendimiento fue cuando ganaron el primer anillo con Dwayne Wade, con Shaquille O'Neal. Y sobre todo es eso, esa figura casi como de segundo entrenador, como de jugador-entrenador, como mano derecha del entrenador, que, como hemos dicho antes con Nick Collison, podía ayudar a elevar el nivel de los entrenamientos, a poner las cosas claras a los nuevos fichajes y a los rookies, ya elevar el suelo competitivo del equipo, ¿no? Con
consejos, ayudar en los entrenamientos, ayudar con técnica y ayudar con la disciplina del equipo. No sé si a lo mejor él se lo plantea, si tiene también ese gusto y demás, pero en el caso de que llegue el hipotético día de que Spoelstra tome el relevo natural de Pat Riley o que sea Jen y demás de los Heat, Haslem como coach, ¿no? Como entrenador jefe que un poco siga esa línea continuista, no podría estar nada mal, ¿eh? Porque los valores lo tienen. Y en Miami cuidan mucho eso de no dejar el equipo, ya cuando dedicamos el episodio a Spoelstra, de no dejar el equipo en manos de cualquiera y sobre todo de gente de fuera, sino gente que ya conozca la casa. Y a día de hoy, Haslem, si quisiera, podría un poco tomar ese testigo. Sí, a ver cómo le sale, ¿no? La experiencia en Prime Video, que incluso lo hemos visto tratando de dibujar Sí. jugadas con Blake Griffin, con Steve Nash y con otros exjugadores, y parece que está funcionando bastante bien y la gente lo está cogiendo en buenos términos, ¿no? Esta inclusión de táctica y un poquito más de baloncesto, lo que estábamos acostumbrados quizás en ESPN, y parece que está gustando. Y habrá que ver, ¿no? Si decide tirar un poquito pues, por ese camino, en la comunicación, en los medios, donde seguramente él tenga mucho que decir y mucho que aportar. Hay algunos exjugadores, por ejemplo, Richard Jefferson o Reggie Miller, que están haciendo carrera en ese sentido y que parece que son el mismo J.J. Redick, hasta que después Los Ángeles Lakers se cruzaron en su camino, parece que tenían una gran carrera en ese sentido. O quizás le pica más el gusanillo, ¿no? Como a otros exjugadores para formar parte del cuerpo técnico de diferentes franquicias. Sí. Ujú. Yo a Haslem me lo imagino como un tips, si llegara a ser entrenador. Sí, De sí, sí. entrenador rocoso, duro, no sé si les metería tanto minutaje, puede que sí, pero me lo imagino un poquito de ese perfil, ¿eh? De entrenador que a nivel defensivo y de exigencia tope. Mm. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, al siguiente jugador, y vamos a hablar de Alex Caruso. Para mí, este es un ejemplo que está un poquito al límite y me voy a explicar. Porque me parece que es un jugador que da muchísimos intangibles a la hora de intensidad, a la hora de robos, a la hora de saber meter un triple en el momento adecuado, a la hora de ser un tipo disciplinado que da todo por el equipo. Pero me parece que es un jugador que por momentos ha tenido, y todavía tiene una carrera por delante, porque esta creo que tiene 31 años, ha tenido más calidad para simplemente calificarle como un jugador que basa su carrera en intangibles. Y estamos hablando, como os he dicho antes, de Alex Caruso. Me parece que es uno de los mejores guards defensores de la NBA, un tipo que te eleva al suelo competitivo y que parece que al principio todo el mundo se reía un poquito de él, que en su inicio de Los Sí. Ángeles Lakers, con ese aspecto, que no se acababa de rapar el pelo, luego hablaban de él como la White Mamba también, o no, perdón, la Bald Mamba, que creo que le Sí. bautizó de esa forma LeBron James, pero pues oye, acabó siendo un jugador fundamental en ese primer anillo de LeBron James y de Anthony Davis en Los Ángeles Lakers en la burbuja, teniendo una presencia muy potente. Después no quisieron pagar Los Ángeles Lakers lo que él creía o lo que él quería que merecía y se fue a los Chicago Bulls, y cuando parece que su carrera está quedando un poquito, ¿no? Como no quiero decir un one season wonder porque en Chicago tuvo un buen rendimiento, pero sí quizás un jugador que parece que está destinado a ser un secundario de lujo en equipos contender. Parece que vio su carrera rescatada por los Oklahoma City Thunder y el año Sí. pasado para mí fue de los mejores jugadores de los Thunder en playoff, porque para mí su valor principal es ser un tipo que aporte en el momento concreto. Nunca va a ser un tipo que te promedie 15, 20 puntos por partido, pero sí que es el tipo que igual le doy 36, 37 minutos en un séptimo partido porque me fío de lo que haga, me fío que pueda cambiar, defender con un grande, me fío de que meta un triple en el momento indicado, me fío de sus robos, de su inteligencia en la cancha a la hora de sacar faltas, de poner bloqueos, de su posicionamiento, de su entrega, de su carácter, y creo que es uno de los que más puede ejemplificar la idea que en este caso yo, por ejemplo, tenía de un jugador experto en intangibles, un jugador que de verdad suma para el equipo y aporta para que puedas conseguir la victoria. Y yo me iría de fiesta con muchos, pero a la guerra me iría con Es que posiblemente sea en la actualidad uno de los defensores más inteligentes que hay en la NBA, sin ser especialmente grande. Es que lo hemos visto defender a Gianni, a Jokic, a Edwards, a Randle, a Jamal Murray. Es decir, le da igual quién tenga enfrente, le da igual si se tiene que pegar en la pintura, y también eso es su máxima virtud. Él supo desde un principio, y se lo había dicho su entrenador personal, de que si él quería llegar a tener una carrera en la NBA, que se olvidara del aro rival, que se olvidara de anotar, que su papel tenía que ser especialista defensivo. Se marcó ese papel y poquito a poco fue escalando
hasta eso, hasta convertirse para mí, o sea, uno de los mejores o por lo menos más inteligentes defensores de la NBA, porque es muy inteligente el posicionamiento, lectura del flujo de juego y demás, pero es que incluso en los pasados playoffs hubo un momento, ¿no? En esa serie, sobre todo contra Denver, cuando no estaban del todo enchufados ni Jalen Williams ni Chet Holmgren, en el que Caruso llegó a ser la segunda espada ofensiva también de los Thunder en algunos partidos por detrás de Shai. Es decir, él sabe que su papel es defender, hacer de stopper ayudas defensivas y demás al equipo rival, pero que si tiene que anotar, también puede asumir ese papel sin problema alguno, incluso de general secundario, pero él sabe que su virtud es la defensa y que es lo que le va a dar de comer en la NBA, lo que le ha dado de comer en la NBA y 2 anillos, que se dice pronto, Sí, sí. y yo creo que ya tiene carrera hecha, porque es eso, también es curioso porque los Sanders la temporada pasada, cuando jugó muy poco en regular season, hubo dudas del encaje y demás, pero no, que lo estaban reservando, lo admitirían después, para que llegara a tope a playoff. Y por eso, si realmente a Caruso lo concentramos en 15, 20 minutos por temporada, puede llegar a extender mucho su carrera, porque cuando lleguen los playoffs, él va a dar el 100%. Decía por aquí Big Ben Wallace, es muy fiable desde la línea de 3 el bueno de Sí, Caruso. Sí, es que mira, por ejemplo, yo creo que esto lo ejemplifica perfectamente. Él llega a los Thunder, por cierto, había estado 2 veces en los mejores quintetos defensivos de sí, la NBA, en la 22-23 primer quinteto defensivo y en la 23-24 segundo mejor quinteto defensivo en Chicago, en Chicago, sí, que me parece que tiene mucho mérito. Después llega a Oklahoma en la 24-25 y se le renueva y se critica un poco que se haga ese cambio por Josh Giddey, que evidentemente es un jugador más joven, con más talento, el de Alex Caruso. Dicen, oye, ¿por qué no han pagado el talento y sí han cogido a un jugador de rol como Alex Caruso y han decidido darle, creo que era sobre unos 20 millones, ¿no? Más o menos por ahí sí. por temporada. En temporada regular, pues es un jugador que dices, bueno, vale, me aporta el equipo, pero ¿cuánto me está dando? Son 7 puntos, 2,9 rebotes, 2,5 asistencias, 1,6 robos. Bueno, ¿qué tal? Pero es que después en playoff se transforma. Es un tipo que promedia 9,2 puntos, 2,7 rebotes, 2,2 Mm, asistencias, 2 robos por partido, con un 41,1% en porcentaje de tiros de 3, lanzando 4 triples por partido y sí, subiendo también sus minutos. Y cada vez que las rondas iban avanzando, porque no es lo mismo jugar en primera ronda como juega Oklahoma contra Memphis, pero cada vez que después juega la ronda contra los Denver Nuggets, vemos como en determinados contextos de partido, lo que tú decías, te sí, defiende a Jokic. Después contra Minnesota tampoco tiene mucho jaleo, pero después al final es fundamental Alex Caruso para poder ganar el partido y el sí, 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 sí. campeonato. De ese trade, entonces podemos decir que fue un win-win, tanto para Chicago Sí, como para sí, sí. OKC al final, sin Sí, duda. porque Aunque cada yo, uno consiguió lo que sí, necesitaba. Chicago necesitaba calidad exactamente. y un jugador franquicia, y de momento lo está haciendo Josh Giddey, está jugando muy bien. Y después Oklahoma consigue otro perro de presa, Sí, que además es el jugador más veterano del equipo con 31 años y que tiene que ayudar y puede ayudar a los Keyson Wallace, a los Isaiah Joe, y a mm, todos estos cromos repetidos que tiene Oklahoma en la sí, posición de backcourt. sí. Y lo que le han echado de menos, tanto en Lakers como en Bulls, cuando se fue. Sí. Si es verdad que en Bulls, bueno, lo que recibe ha demostrado valer de sobra el traspaso con Giddey, pero en Lakers, pues, qué bien le vendría un Caruso a Lakers ahora, ¿eh? Que están un poquito ahí intentando tapar la defensa exterior con distintos perfiles, pero es que metes a Caruso ahí y ojito Lakers, ¿eh? Sí, yo creo que sobre todo es eso, que no quisieron realmente pagarle, no creían que era un jugador que Mm, no merecía ese dinero y luego es un perfil que han echado mucho de menos, ¿no? Ese guard defensivo que podía ayudar mucho al equipo. De sí, hecho, algunas de las declaraciones que han tenido los compañeros suyos, por ejemplo, LeBron, después del anillo, dijo que lo que más le impresionan de Caruso es la defensa, que nadie trabaja como él y que nadie se prepara así. Incluso Jimmy Butler también le definió como un perro de presa, que no lo puedes mover. sí. Después en los Bulls, en 2023, Billy Donovan en algún partido o algunos partidos puso a defender a Giannis, Antetokounmpo, a Kevin Durant, a Tatum en la misma semana y incluso algunos de sus rivales dijeron que él es Caruso, que no le importa si eres MVP, que te va a hacer defender y que te va a hacer que te cueste sudar las canastas. Incluso Sei, cuando ganó el anillo en 2025, dijo de Caruso que es el que nos hace mejores, no por puntos, sino porque nos obliga a todos a jugar más duro y es la representación también de la inteligencia baloncestística de un Sí, entrenador en la sí. cancha. De hecho, eso me recuerda a unas declaraciones que dijo Caruso, que él
le contenían los minutos porque él no sabía jugar a menos del 100%. Es decir, que lo querían dosificar porque sabían que si lo metían en pistas que iba a jugar al 100, al 110, al 120% y que iba a llegar fundido a playoffs porque Caruso solo entiende una velocidad y es la sexta. Es decir, juega a tope y también de ahí un poquito, ¿no? Y recuerdo eso, que Caruso estaba mosqueado de por qué no le dejaban jugar más, que le daba rabia, pero que lo entendía porque el objetivo era el anillo y él no entendía jugar a medio gas. Y eso es muy Sí. importante tenerlo en un jugador de ese perfil también en el equipo, de que no baje el pistón nunca. Sí, sí, es un liderazgo sin Sí, ego que une al vestuario, es un esfuerzo de un tipo que baja al barro, un esfuerzo contagioso, ¿no? Dice, oye, si este tipo está aquí muriendo por el equipo, si se tira, si lucha, si va al límite, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Y ese es el ejemplo con el que predica Caruso y que hace que contagie a sus compañeros. Mm. sí, sí, sí. Pues Jacobo, si quieres pasamos al siguiente integrante de esta lista. Pasamos a Jared Dudley. Posiblemente, y nos sorprenda, ¿no? A mí también me sorprendió cuando estuve recabando información. Posiblemente sea el jugador o el mejor mentor que ha habido en la NBA en los últimos 10, 15 años, ¿no? Jared Dudley, que muchos de nosotros nos pasará o sea, por alto el nombre del jugador, el nivel individual más, o sea, de titular y demás los dio los primeros años. Creo que fue entre Charlotte, o sea, entre Bobcats y Suns. Estuvo un año en Clippers, la 2013 o 2014. Y a partir de ahí hubo un cambio de chip, pasa el tiempo, el nivel de juego va decayendo también físico, y él se centra en hacer mentor de jugadores y de estrellas de la NBA, no de cualquier jugador de la NBA. Está Milwaukee, el año sophomore de Giannis, y él es el que le dice al Jason Kidd que ponga a Giannis de titular por delante de él, ¿no? Lo que comentábamos, Oscar, de este tipo de jugador, ego ninguno. Es decir, para que un jugador de la NBA hoy en día le diga al entrenador que ponga otro jugador encima de él, yo no sé cuántos casos se habrán visto, es muy raro. Después llega también a los Wizards, están por ahí un tal John Wall y Bradley Beal. Vuelve a los, perdón, sí, vuelve a los Suns, está por ahí un tal Devin Booker, que ahora cuando Devin Booker, ¿no? Cuando estalló después en la burbuja con ese 8-0 y demás, salió Jared Dudley a dar unas declaraciones, una entrevista de que él siempre confió en Devin Booker y que vio desde el principio que ese chico tenía mucho potencial, porque hubo muchas dudas. De hecho, se criticó muchísimo a Devin Booker de que se pudiera convertir en una inflaestadística, es decir, un jugador que Sí, sí, sí. 25, 30 puntos por partido, pero que no sabía competir. Dudley le hizo de mentor, le ayudó muchísimo. Después también estuvo en esos Brooklyn Nets de Kenny Atkinson, es decir, con DeLow, con Jarrett Allen, creo que estuvo Rodion Kurucs, estuvo Zanan Musa, creo que estuvo Caris LeVert, es decir, esos Nets molones de Kenny Atkinson, él estuvo también por ahí. Y Tuvo una después llega pelea, un me rol. acuerdo, en playoff en primera ronda con Joel Embiid Sí, también. Sí. sí, es decir, que Jared Dudley fue entendiendo su papel y aparte le mola, él dice que le mola mucho, hay unas declaraciones en las que dice, yo sé que los aficionados no valoran lo que yo hago, es decir, porque realmente en pista él jugaba ya en los últimos años muy poco, pero sé que los entrenadores, sé que el staff técnico y sé que mis compañeros sí saben valorar lo que hago. Después llega Lakers, muy importante en esos Lakers, en los Lakers que ganan el anillo en 2020, ya no tanto por su papel, porque realmente fue bastante secundario, sino que Dudley se encargaba era una especie de chico de los recados, cuando había tiranteses entre LeBron y Davis, él era el que estaba ahí para hablar con ellos, para poner la misma sintonía. Cuando chavales como Kuzma tenían dudas sobre su papel, porque Kuzma también fue un jugador muy criticado en aquellos Lakers, de si podía o no podía, de si estaba a la altura de lo que se esperaba de él, hablaba mucho con él. Cuando había un lesionado, iba a las sesiones de rehabilitación. Cuando un rookie o un novato, jugadores jóvenes, quería ir a hacer una sesión de tiro privado, él iba con ellos. Es decir, ese tipo bastante importante, ¿no? A nivel de. Era una especie de relación públicas interna, ¿no? O sea, Jared Dudley, todo lo que necesitaba el equipo, sus compañeros, estaba ahí. Y fue un valor muy importante en los Lakers. Hablabas antes que Caruso no se le quiso renovar. Dudley fue otro jugador que LeBron James exigió que por favor, y tanto el Davis como él, que los tendieran. Pelinka dijo que no, que ya estaba muy mayor, que realmente estaba jugando muy poco. Lo echaron, es decir, ya no jugó más en Lakers. Y es otra muestra de, para mí eso, el mejor mentor que ha habido en la NBA en los últimos 10 años, tanto primero a nivel de todas esas estrellas, es decir, ayudar a Giannis, a Booker, a Wall, a Bradley Beal, a aquellos net molones, es decir, en distintos equipos saber cumplir ese papel es muy complicado. Y después el lidiar entre los egos que pudiera haber entre LeBron y Davis, yo creo que
Yo creo que eso es algo que no cualquiera podría haber logrado y él lo consiguió con muy buena nota, se ganó muchísimo el cariño de LeBron y oye, ese anillo lo respalda, no jugaría mucho, pero quizás las cosas podrían haber estallado de no ser por él. Sí, en este caso yo también. Creo que los intangibles de los que estamos hablando con Dudley es de mentor, pegamento en el vestuario, lo que hemos hablado con Nick Collison, lo que hemos hablado un poquito con Steven Adams, lo que hemos hablado con otros jugadores, más líder vocal que predica con el ejemplo, Mm, como Udonis Haslem, de tipo duro, que quizás cuando alguien se mete con un compañero es el primero que vaya, en este caso, a meter tripa, ¿no? Porque era un jugador que también se había dejado un poquito físicamente en los últimos años. Y bueno, ahora también lo estamos viendo, ¿no? Como con esa carrera de entrenador asistente en la NBA y pues parece que tiene sí. el respeto, ¿no? De grandes figuras de la liga. Sí, dice Big Wallace en el chat, ¿no? Que era un Broncas y él lo reconocía. Sí, sí, Creo que sí. fue tras la derrota del quinto partido contra Miami en las finales, que le metió una bronca tremenda a sus compañeros y él dijo después en una entrevista, yo sé que Frank Vogel tiene que andar con pies de plomo, es decir, que tiene que tener mucho cuidado con sus movimientos, en unos Lakers, con LeBron Davis, que tiene que gestionar todo eso muy bien para que no explote. Y él dijo, pero a mí me da igual, saben cómo soy, le voy a cantar las 40 a quien sea, porque saben cómo soy, no me voy a callar y me da igual. Y eso también es muy importante, ¿no? Un poquito también lo que hacía Haslem, cuando hay, digamos, límites que un entrenador quizás no pueda rebasar por lo que eso pueda Ujú. implicar, ¿no? En la gestión del vestuario, de que todo pueda dinamitar, tener un jugador que sí se meta en el barro, ¿no? Y que no le importe cantar, dar 4 gritos, es muy importante y a Dudley veo que le dio absolutamente igual, estuviera ahí LeBron, Davis o quien fuera, y oye, ganaron el siguiente partido, así que mira, Sí, sí. es este tipo de jugador que dices, hostia, sus formas a lo mejor no son las mejores, puede que sea un poco arisco, pero oye, cuando te hace ganar y cuando te ayuda a gestionar bien un vestuario y que haya un clima estable, lo terminas valorando y apreciando. Es el jugador que, si es tu rival, Sí, odias. Es que sí, hace sí. este que es un paquete, metiendo la bronca me estrella. Pero cuando está contigo, lo Exacto. quieres en tu equipo porque te ayuda, te eleva el nivel competitivo, te pone las pilas. Lo que decías es también ese caso de, siendo el propio entrenador que lo puede utilizar para echarle la bronca a determinadas estrellas que no quieran, pues como la típica película de espías, ¿no? Cuando el gobierno puede hacer algo, contrata a otra gente Sí. fuera del mercado para que hagan un poquito el trabajo sucio. Pues Jared Dudley podía ser un poquito ese ejemplo, ¿no? Esa fuerza especial, ¿no? No oficial. Mm. Sí, sí, sí. Es que yo lo entiendo por parte de un entrenador que tengas que tener cuidado y se agradece tener a un tipo así en el vestuario, que sirva también para interceder. Es que es necesario, es decir, todo el mundo este de la gestión de banquillos, de comunicación y demás en una plantilla, es que es lo que comentábamos antes, puedes tener los mejores jugadores, que si ahí no hay en equilibrio, hay sinergia, estalla. Mm. Vamos ahora con, para mí este es el ejemplo que primero se me ocurrió cuando tuvimos la idea, bueno, cuando tuvo en este caso Joan, saludos Joan, la Mm, idea de este podcast, y es PJ Tucker. Yo creo que PJ Tucker en el siglo XXI ha sido uno de los claros ejemplos de jugador élite de rol de intangibles que realmente muchos veíamos limitado en muchos aspectos de su juego, pero que era imprescindible, ¿no? Por su defensa, por su versatilidad, por su capacidad en determinados momentos de abrir la pista y que no temblase la mano, y ser un tipo que aportase, ¿no? Y que subiese el nivel competitivo del equipo. Y me gusta mucho la historia de PJ Tucker porque él juega en la universidad, después es drafteado por los Toronto Raptors en la temporada 2006-2007, después es mm, llevado al equipo en ese momento de la D-League, de la G-League, y después pasa desde la temporada 2007-2008 hasta la temporada 2011-2012 en Europa y en varios equipos. Está en el Apoel Olón, en el BC Donetsk, después está en el Benei Hasharon, que también este equipo es israelí, después está en el Aris BC, que es griego, Sutor Montellanaro de la Liga de Italia, después en el Bros Basket, y después vuelve a la NBA en la temporada 2012 a los Phoenix Suns, donde ya logra establecerse en la liga. Pero esto es un buen ejemplo para cuando de vez en cuando vemos algún jugador que quizás en sus primeros años no casa, ¿no? Con la liga, no está bien adaptado y después da un pasito atrás, va a Europa, va a la G-League o a cualquier otra liga, consigue tener confianza, consigue aportar y después vuelve a tener una oportunidad porque ha elevado su nivel en la NBA, no hay que decir que a los 26 años se acabó la carrera de nadie.
todo el mundo que ha tenido oportunidad de jugar o de estar drafteado en la NBA, si vuelve a mejorar, si vuelve a coger su nivel o hacer un nivel cercano, empieza a entender un poquito mejor cuál es su papel, madura, puede volver al NBA y puede tener momentos importantes. Y es el caso de PJ Tucker, porque después están los Phoenix Suns del 2012 al 2017, después vuelve a los Toronto Raptors, que recuerdo que le fichan y juega una eliminatoria contra los Cleveland Cavaliers que le pone a defender a LeBron y nadie podía defender a LeBron en ese momento, pero lo fichan para eso. Y después llega en la 17, en el verano 2017 hasta la 2021, a los Houston Rockets, que forma parte de aquel mítico equipo de Ultra Small Ball de los Houston Rockets con Mike D'Antoni, que trataron de ganar la NBA, que estuvieron muy cerca, estuvieron pues a que les hubiese entrado algún triple de vencer a aquellos superpoderosos Golden State Warriors en aquel séptimo partido contra Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, etcétera, etcétera, etcétera. No logró el anillo, pero después llegó a los Milwaukee Bucks, donde ahí sí que consiguió ganar el anillo y fue parte fundamental apoyando a Giannis Antetokounmpo. Y aún no se acabaría ahí su leyenda, porque después llegó a los Miami Heat y llegó de nuevo unas finales de la NBA con los Miami Heat, las finales de la burbuja. Es decir, es un tipo que a partir de su defensa, su polivalencia y que fue mejorando poquito a poco sus porcentajes de tiro de tres, pues logró hacerse un hueco en la liga. De hecho, pues logró empezó su carrera en un 31% lanzando 0,9 triples por partido y después tiene temporadas donde ya empieza a lanzar 4 triples y pues con promedios del 40 al 37, el 37, el 35, el 36, el 33, luego baja. Después tiene una temporada en Miami de un 41,5%. Se hizo imprescindible. Después estuvo en Filadelfia, en los Clippers, finalmente los New York Knicks. El año pasado creo que fue con un contrato de 10 días, 14 años en la NBA, pero ya pues no le dio. Luego aparte tiene un montón, ¿no?, de anécdotas. Es un tipo que tenía una colección tremenda de zapatillas, que era su hobby, pero logró hacerse pues el típico jugador al que querían contratar todos los contenders en un momento concreto porque subía la competitividad del equipo. Sí, yo recuerdo de Tucker en aquellos Rockets del Ultra Small Ball que llegó a jugar de pívot incluso. También Sí, estuvo también Robert Covington, es decir, es cuando jugaban con quintetos pequeños, jugaba Ariza estaba por ahí. exacto, al extremo. Y después se forjó en los siguientes años, ¿no? En Milwaukee con el anillo y en Miami. Es que vimos un Tucker que yo creo que durante varias temporadas fue de los mejores tiradores de la NBA desde la esquina. Es decir, tiro Sí. que le llegaba a la esquina liberado, prácticamente sabía, sobre todo creo que era en la esquina derecha, que lo iba a meter porque tuvo ahí tres temporadas que desde esa esquina es que era prácticamente un acierto, era una gozada. Después, claro, el físico evidentemente ya empieza a bajar, empieza a decaer, cuesta más defender, sobre todo ahora en este ritmo tan rápido, de tantos cambios defensivos, de salir y demás. Y, hombre, los años también pesan, pero esos añitos en Houston, Bucks y ese último en los Heat, para mí han sido de lo mejor de la carrera de Tucker, y porque también supo adaptarse muy bien a lo que le pedía el equipo, ¿no? Que era eso, de defender. Si tenía que jugar de 4 o 5, lo hacía, y aprovechaba muy bien esos tiros librados que tenía, sobre todo, como decía, en la esquina. Y aparte, como comentas, toda esa historia de que tuvo que buscarse la vida en Europa. Sí, mira, es que por ejemplo, la 17-18, que si no me equivoco es el año que llegan al final de conferencia y pierden con los Warriors, vale, son 8,9 puntos, pero es que juega 33,5 minutos por partido. Después, la siguiente, la 18-19, 11 partidos, estoy hablando de playoff, Sí, 38,7 minutos por partido. Un sí, tipo de 11 puntos. Después, el año del anillo, ¿no? El año del anillo con los Milwaukee Bucks. Juegan 23 partidos en total, 19 como titular, casi 30 minutos por partido, que es una burrada. Un tipo que te metía 4,3 puntos. sí, 4,3 puntos, 4,8 rebotes. Pero era eficaz en el equipo, subía la competitividad del equipo. O sea, ¿qué sí. jugador hoy en día en un equipo de la NBA puede promediar 4 puntos, 4 rebotes y le van a tener en cancha 30 minutos, Jacobo? Es Sí. que es algo que no pasaría. Números similares tuvo Thibault y que rápido salió de la rotación. Por ahí también la importancia de, por una parte, que todo no son los números Mm. y la otra, todo lo que ofrezcas y pongas sobre la mesa mayores, sobre todo eso a nivel de intangibles, que es la palabra maestra de este podcast, y sobre todo, claro, de la conexión con el vestuario, que es muy importante. Y Tucker era otro de esos, ha sido otro de esos jugadores con ese gen competitivo muy latente. Ujú.
A mí me parece que es uno de los jugadores que más me ha gustado, de estos jugadores de rol, uno de los que siempre pedías para ese equipo contender, un tipo que también decía con un liderazgo honesto, que decía las cosas de corazón, pero sin filtro, que era un Mm. poco el alma del espíritu del equipo en la cancha, un tipo versátil, con mentalidad guerrera, mentalidad de equipo, que defiende a cualquiera, ¿no? Desde el base hasta el pivot, que va a hacer lo que haga falta, ¿no? Es un tipo que no llegaba a 2 metros, pelado, y algún día le veías defendiendo desde Anthony Davis hasta Sí, Stephen Curry, hasta Kevin Durant. De hecho, recuerdo que fue aquel mítico partido donde Kevin Durant pisa la línea de tres y no sí. ganan los Brooklyn Nets a los Milwaukee Bucks. Ahí estaba PJ Tucker con los Milwaukee Bucks, que sería hace un partidazo Kevin Durant, pero la labor de Pieta quería molestar lo que más podía a Kevin Durant. Y de hecho, Sí. creo que se conocían Kevin Durant y eran buenos amigos de PJ Tucker. Y estaba la madre de Kevin Durant diciendo en la grada, por favor, deja de perseguir a mi hijo ya. Y él, pero de buen rollo. Y él decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Sí. Un perro de presa. Sobre todo en esa época, ¿no? De la segunda mitad de la década pasada, de que era tan importante los 3&D, ¿no? Que jugadores como Ariza, como Tucker, Mm. como Covington, como Wesley Matthews, que eran los más solicitados casi de cada verano, porque ya iban en una época en la que casi iban firmando contratos por años o por 2 años, y no sé cuántos, tropecientos equipos cada verano interesados en Tucker, interesados en Ariza, es decir, sí, sí, sí. O sea, ese jugador que siempre querías en tu equipo. Sí, me decía, ponía también por aquí un ejemplo, Big Ben Wallace Abusel, otro ejemplo de pues, Sí, jugador que llega a la NBA, no se adapta, da un paso atrás, va a Europa y después ahora ha vuelto con un buen papel. O sea, en Filadelfia el año pasado tuvo un buen papel, ahora ha subido su escalón y su competitividad y está en un equipo contender como los Knicks, donde seguro que va a aportar mucho y que ha entendido, ¿no? Cuál debe ser su rol en la NBA. ¿Cuál debe ser su rol sí. en la NBA? Jacobo, siguiente nombre. El siguiente nombre, en colación al episodio que hicimos del nepotismo, este no es Mm, un caso de nepotismo. Gary Payton II no es un jugador que haya aprovechado el nombre del padre, del gran Gary Payton, para ganarse una carrera en la NBA. Se la tuvo que currar él. No fue elegido en el draft de 2016 y empezó un periplo por la G League que le llevó a jugar en los equipos del filial de los Bucks, de los Lakers, de los Wizards, de los Rockets, de los Raptors, antes de conseguir, ¿no?, esa oportunidad estable en los Warriors, en los que mostró lo que es chispa defensiva, intensidad, cuando tiene que salir a la pista te da el 100%, da igual a quién tenga que defender, al 1, al 2, al 3, al 4, si tiene que pelearse en la pintura, una ayuda defensiva, un tapón llegando desde atrás te lo hace, y para mí fue un jugador importantísimo por toda la energía que puso sobre la mesa en el anillo de 2022 de los Warriors. Después sí es verdad que ha tenido problemas de lesiones, que esa temporada en Warriors fue compensada con un buen contrato en Portland, si no me equivoco, después cae lesionado, está esa movida de vuelta a los Warriors, que el mm. traspaso en un primer momento se cancela porque no superó la prueba médica, pero lo de Gary Payton es el premio a la constancia, la determinación, a darle igual tener que meterse en el barro de la G-League en tropecientos equipos, porque al final se valora cuando das lo que tienes que dar. Es un caso de Caruso, más o menos parecido a Caruso, en el que el éxito le tardó un poquito más, pero que también vino acompañado de dos cosas, de defensa y una defensa que ayudó a su equipo a ganar el anillo. A mí es un jugador que me encanta, Gary Payton, y aparte siempre con esa sonrisa, ¿no? También se le ve feliz, alegre en la cancha y demás, es decir, quizás Caruso se le ve más serio, Gary Payton es como un poquito más alegre, ¿no? Me imagino que compartir cancha con Curry, Clay y Green le ha servido también para ver el baloncesto de esta manera, pero es ese otro jugador que lo quieres siempre en tu equipo porque a nivel defensivo es muy bueno. Yo creo que es un jugador muy de contexto y que ha Sí, sabido explotar al máximo el contexto y el equipo en el que está. Oye, si yo he jugado pues, el momento del anillo con Klay Thompson, con Stephen Curry, con Andrew Wiggins, con Draymond Green, aquí lo que tengo que aportar es defensa sobre los guards rivales, capacidad de sí, jugar por encima del aro en determinados momentos, de correr en transición y aprovechar mi capacidad física porque es un tipo con unos muelles muy, muy potentes. Y es un jugador que fue muy importante en el anillo de 2022 porque, pues oye, en playoff, en 12 partidos que juega, promedia 17 minutos, ¿vale? Son 6,5 puntos por partido, 3 rebotes, una asistencia, no lanzaba mucho, 1,3 triples por partido, pero metía un 53% de tiro 3, te daba casi un triple por partido, 0,7 triples por partido, es decir, no voy a hacer más de lo que sé, pero lo que sepa hacer cuando me dejen solo, voy a tirar. Voy a tirar en las situaciones en las que esté cómodo. Sobre todo voy a dar intensidad, atleticismo,
defensa, juego por encima del aro y esfuerzo. Y la prueba de que a los Golden State Warriors les gustaba es que después no triunfó en los Portland Trail Blazers y enseguida volvió y de ahí no ha salido Gary Payton II. De hecho, este verano, hemos comentado varias veces, con el bloqueo que había de la situación de Andrew Wiggins, pues precisamente él sabía que los Golden State Warriors querían que regresase y le han vuelto a firmar un contrato. De hecho, Curry puso la condición, es decir, exigió que se renovase a Gary Payton II. Y evidentemente es un jugador que sabes que no te va a pedir mucho, que te va a sumar muchísimo, tanto en la pista a nivel defensivo como intangible. Y es que cuando un jugador de rol te funciona, se acepta su papel, sabe lo que tiene que dar, lo da, no tiene ego, no se enfada si juega un partido 20 minutos y al siguiente 2 minutos, le da igual, se asume muy bien dónde está, eso es muy valioso en la NBA. Sí, y es un jugador limitado, pero que, como tú dices, Lo sabe, entiende su sí. rol y potencia al máximo sus virtudes, porque, vale, es limitado a la hora de poder generar su propio tiro, de anotar puntos, de dirigir el cotarro en ataque, pero tiene una gran capacidad atlética que le permite ser un muy buen jugador o muy útil, muy provechoso en otras labores del juego. Sí, sí. Vamos, si quieres, a pasar al siguiente, y este es uno que, oye, pues a ti te suena porque ha pasado por tu equipo también, aunque no es donde ha dado sus mejores frutos, y es Patty Mills. ¿Por qué hablamos en este caso de Patty Mills? Quizás algunos decís, oye, este jugador es un poquito mejor, ¿no? A nivel ofensivo, quizás de otros de los que habéis hablado. Pues sí, precisamente me apetecía o nos apetecía meter por aquí a Patty Mills pues como podéis estar viendo aquí en pantalla, aparte de su calidad de que es campeón en el año 2014, fue nombrado en la temporada 21-22 como el hombre deportivo del año, ¿no? Este reconocimiento que se da a un tipo legal, a un tipo que es un buen deportista, que es una buena persona y que impulsa esos valores. Sí que es cierto que Patty Mills ha tenido temporadas donde ha aportado mucho, donde ha sido en varias ocasiones candidato a ganar el sexto hombre. En la temporada 2013-2014, cuando ganan el anillo creo que es esa, ¿no? La temporada 2013-2014, la ponen por aquí. Sí, eso es. En la temporada 2013-2014, cuando ganan el anillo, los San Antonio Spurs quedan en la posición número 13 y después en la temporada 2016-2017 también con los Spurs queda en la posición número 8 y es un tipo que tiene varias temporadas de más de 10 puntos por partido, con buenos porcentajes en tiro de 3, un microondas. Lo destacamos por eso, ¿no? Por la buena labor que tuvo, por ejemplo, los San Antonio Spurs, donde fue visto también como un mentor para jugadores jóvenes y después porque ha sido visto en sus posteriores equipos, tanto en Brooklyn como en Atlanta, como en Miami, como en Utah, como en los Clippers, como un jugador útil para ser mentor de rookies y de jugadores más jóvenes y que les puede ayudar en esas labores. Es un tipo con mucha humildad, con mucha disciplina, con inteligencia colectiva, con mucha alegría por el juego. Y creo que todo ese proceso se inició bajo la tutela de Greg Popovich, que tanto bien ha hecho a la NBA y que hemos hablado muchas veces de su árbol genealógico, tanto de entrenadores, asistentes, jugadores. Se convirtió en ese momento en uno de los jugadores más confiables de la segunda unidad de los San Antonio Spurs, aportando tiro exterior, ritmo y una presencia emocional. Y quizás en otras ocasiones en este podcast hemos hablado de aspectos más físicos, rebote, defensa, y en esta ocasión, pues oye, hemos considerado que ser un microondas en determinados momentos también es tener un intangible que pueda aportar al equipo, aunque sea quizás una estadística y una característica mucho más visual y que todo el mundo sabe reconocer. Y aparte de eso, lo unimos a que, más allá del juego, Mills fue el embajador, como os comentaba antes, de la transición entre generaciones. Ayudó a integrar a jóvenes y mantenía el espíritu competitivo en los diferentes equipos que ha tenido. Cuando llegó a los Spurs era un jugador de banquillo, pero en poco tiempo, un jugador residual, mejor dicho, pero en poco tiempo se ganó el respeto de todos y los minutos, y el mismo de Greg Popovich. Y eso también luego lo hizo, aunque no estamos hablando de ello concretamente, con la selección de Australia, donde pues le llevó a conseguir su primera medalla en baloncesto en Tokio de 2021. Ha sido una voz activa también por los derechos, que es algo que no tiene nada que ver, de los de pueblos indígenas, australianos, usando su plataforma deportiva para visibilizar las causas. Y de nuevo, cuando fue a los Nets de Durant e Irving, su papel fue clave en el equilibrio de veterano que aportaba serenidad en medio del caos. Sí, fue una figura en resumen muy importante a nivel también de vestuario. De hecho, Greg Popovich lo definió como el compañero ideal que todo el mundo quiere
en su equipo y aparte también fue ese jugador de rol que le gustaba tanto a Popovich, ¿no? No solo Patty Mills, sino cuando estuvo Boris Diaw, cuando estuvo George Hill, que le encantaba George Hill, Sí. Danny Green, es decir, ese tipo de jugador que sin ser uno de los pesos pesados a nivel estadístico, ¿no? A nivel de impacto en el juego, que eran Duncan, Parker, Ginobili y posteriormente Kawhi Leonard, era muy relevante en lo suyo, ¿no? En ese rol más delimitado, pero también con mucho peso en el vestuario. Y Patty Mills, es que de compañero tremendo. El paso por los Jazz no fue tan marcado, primero, por el tema del que el equipo estaba sumido en el tanking y segundo, que criticó entre líneas el rumbo del equipo, que no le gustaba el tanking y poquito después fue traspasado a los Clippers. Así que bueno, debe ser un paréntesis en su carrera, pero Patty Mills es de, a ver, que son 15, 16 años ya en la NBA y que cada vez que viste la camiseta de Australia se transforma en Michael Jordan, porque lo enchufa todo. Os preguntaba por aquí Frank Hayfield si están en la lista gente como Jrue Holiday o Mike Conley. No, porque consideramos que han sido Sí, demasiados buenos jugadores para simplemente valorarlos por sus intangibles. O sea, Jrue Holiday ha sido All-Star sí. varias veces. No sé si All-NBA y Mike Conley creo que finalmente sí que llegó a ser All-Star, ¿no? Sí, En, lo fue uno, creo, en Utah, sí. sí, en Utah, ¿no? En Utah. O sea, y si hubiera estado en el este hubiera sido 4 o 5 veces All-Star seguro. Entonces, por eso, me suena que no fue en Utah y fue en otro equipo. Ahora me estoy. No lo sé, pero. Bueno, vaya, que no le hemos metido porque consideramos que son mejores y simplemente no son jugadores Sí. que valoraríamos simplemente por puros intangibles. Jacobo, aunque son gente muy buena, ¿eh? O sea, eso aparte. ¿Cuál es el siguiente jugador que tienes tú en lista? Pues aquí metemos otro jugador que también podría estar un poco en el límite de si meterlo, de si no, que es José Juan Barea, uno, Ujú, digamos, de los jugadores más característicos de los Dallas Mavericks en las dos etapas en las que estuvo. Tuvo un pequeño paréntesis en Minnesota donde coincidió con Ricky, si no me equivoco, con Ricky Rubio. ujú, Y es un caso curioso porque él primero fue, ¿no?, el que ejercieron de mentor sobre él, porque él estuvo en el anillo, tan importante anillo de 2011 con los Mavericks, en el que los pesos pesados, él mismo lo reconoció, que aprendió muchísimo de Dirk Nowitzki y de Jason Kidd. Ojo, unas finales en las que fue muy importante cuando Rick Carlisle dejó un poco al lado su papel relativamente secundario y lo puso titular en esos últimos 3 partidos en los que tanto LeBron como Wade como Spoelstra dijeron que no supieron cómo reaccionar. Puede encajar un poquito también por eso en el episodio, ¿no? De ese jugador que se presuponía que iba a tener un rol más delimitado y que sin embargo en unas finales de la NBA, que no es cualquier escenario, se echa el equipo a las espaldas, ¿no? Siendo escudero de Dirk Nowitzki, evidentemente, que fue quien el máximo valor del equipo, pero bueno, que da un pasito adelante, que permite que los Mavericks se impongan a los favoritos, a los Heat, y que se lleven el anillo, sobre todo en los últimos 2 partidos bestiales, creo que fueron 17 y 15 puntos. Está esa temporada en ese paréntesis de 3 añitos en Minnesota, después se va a los Mavericks de nuevo, le coincide la retirada de Nowitzki y algo muy importante, la llegada de un tal Luka Doncic, que es curioso, es divertido porque él dice que se le atribuyó un poquito el papel de, bueno, de facilitar el encaje de Doncic, ¿no? De la transición del baloncesto europeo a la NBA, y dijo que él, desde que lo defendió en el primer entrenamiento, lo primero que dijo de, hostia, qué grande es este tío, porque es que el Doncic es muy grande, sí, sí, es sí. fuerte, es muy grande, y Varias se dijo, me da igual, yo a este tipo lo voy a defender, no me va a meter ni una. Cuando se acabó el entrenamiento dijo que fue imposible, que es decir, que era prácticamente imposible defender a Luka Doncic, que él iba a hacer lo que él podía, ¿no?, en ese papel de mentor, pero que ya había Doncic más que listo para dominar la NBA, pero sí es verdad que mantuvieron una buena relación, tanto Luka como Varias se llevan muy bien. De hecho, creo que fue en la última o en la antepenúltima o en la penúltima temporada de Varias, tiene una lesión grave en el Aquiles, que Luka Doncic se acordó un poquito de él en el siguiente partido. Todos entre ellos tenían ese saludo especial y demás, y lo que hizo Luka fue hacer el saludo al aire, ¿no? Como si estuviera chocándole la mano a Barea, y son esos pequeños detallitos que, bueno, que pueden parecer irrelevantes, pero que marcan un poquito la tónica de lo bien que se llevaban ambos. Y por eso tenemos a Barea, el que tuvo mentores él, y al final de su carrera hubo un Barea en el que él hizo de mentor de Luka dentro de sus posibilidades, porque eso, él dijo que desde que lo vio sabía que iba a ser alguien tremendo. Después creo que estuvo un año en el Estudiante, y se retiró como jugador en Puerto Rico, si no me equivoco. Aún así, quien lo esté viendo en directo, hablamos de un jugador que tuvo bastantes temporadas por encima de 20 puntos, pero oye, pues a lo mejor sí es verdad que en un rol relativamente parecido al de Patty Mills, ¿no?
que cuando llega a los Sí, Dallas... te lo iba a decir, Sí, es precisamente quizás el mismo exacto. caso y diferente a lo que hemos hablado antes, que quizás cuando hablas de intangibles no piensas tanto en un microondas desde el banquillo, en un tipo que te pueda agitar el partido, pero esa capacidad de agitación, de ponerlo Sí, todo patas arriba, de decir, oye, este equipo al cual no estoy pudiendo desvelar, no estoy pudiendo meter mano, sí, pues ahora, de repente, cuando sale este jugador, todo se vuelve un poquito loco, empieza a reinar el caos y este tipo es capaz de entrar pues como cuchillo en mantequilla y sí. capaz de pues desordenar todo para que yo pueda impulsar. Sí, es un poco ese verso libre, ¿no? El verso Sí, libre, ese jugador vertical, un ejemplo extrapolado a hoy en día, lo que te da Peyton Pritchard en Boston. O sea, que a veces cuando el equipo estaba estancado en ataque, te salía sí. Pritchard, se te metía por línea de fondo 2 o 3 veces, penetración a canasta, 3 triples y al equipo rival no sabía lo que hacer, volvían a cancha Brown o Tatum y te terminaban de matar. Un poquito por ahí, ¿no? Ese rol. O sea, si lleváramos a Peyton Pritchard o a Barea a la actualidad, un poquito ese perfil, ¿no? Patty Mills, Barea, Pritchard, sí, ese revulsivo del banquillo, pero más alocado, ¿no? Es decir, más de torbellino, porque Jordan Clarkson también revoluciona partidos, pero no lo veo tan torbellino como estos tres, ¿no? Aparte, jugadores pequeñitos que se meten por cualquier hueco, es decir, sí que son perfiles muy similares, sí. Ujú. Pues bueno, siempre recordaremos, ¿no? Aquella final, la actuación en las finales del 2011, que incluso los jugadores de los Heat dijeron que Sí, no supieron cómo resolver el enigma de JJ Barea y que fue clave, ¿no? Para que los Dallas Mavericks pudiesen ganar su primer y de momento único anillo. No parece muy sí. cercano con las decisiones que está tomando el bueno de Nico Harrison ahora mismo cuando grabamos en el peor equipo de la conferencia oeste de la NBA. Así que saludos, que se ha traspasado un chip para competir. Hay que recordarlo, nunca está de más recordarlo, nunca está de más. Sí, sí, sí. Vamos a pasar, si quieres, Jacobo, Ujú. a hablar del siguiente jugador. Y aquí vamos a volver a tipos duros, uno de los tipos más duros de la NBA, y es James Johnson. ¿Por qué James Johnson? Seguro que a todos os ha salido el típico clip, el típico tweet en el cual cuando hablan los jugadores del tipo al que más temen, del tipo contra el que nunca querrían pelearse o enfrentarse, siempre sale James Johnson. Y aquí yo lo he titulado El arte del respeto. Es una liga, evidentemente, en la NBA donde hay mucho talento, mucho espectáculo, jugadores que no necesitan hablar para hacerse notar y en este caso a James Johnson le basta una mirada. Pertenece a esa especie de jugadores cuya sola presencia cambia la energía de un vestuario y es un tipo contra el que nadie quiere luchar y nadie quiere estar contra él porque fue profesional de artes marciales. Es un tipo que luego Sí, hablaremos un poquito de lo que tiene. Estuvo en muchos equipos, está en muchos equipos, Chicago, Toronto, Memphis, Miami, Dallas, Brooklyn, Nueva Orleans y ahora en Indiana. Es un alero versátil, un defensor muy físico, sobre todo un protector de vestuario y un jugador con mentalidad de combate. Es un alero muy físico, con una combinación de fuerza y movilidad, mentalidad que lo hacía en un comodín táctico, tuvo cierto desarrollo en el tiro de tres, podía defender varias posiciones, manejar la bola en transición, ofrecer presencia en la pista, pero su mayor impacto yo creo que nunca se ha medido en puntos, sino en la intimidación estructurada, esa mezcla de confianza, de sí, autocontrol, de capacidad de poner el foco que proviene siempre de su formación en las artes marciales, porque su familia es una familia de luchadores. Tiene varios hermanos que han sido cinturón negro, su padre también era especialista en artes marciales y James Johnson, si no me equivoco, y lo tengo por aquí para decirlo exactamente cuáles son perdonadme, los títulos que tiene, que creo que lo tenía por aquí, lo sí. No tenía por son pocos, aquí. ¿eh? No, a ver, es que no sé ahora mismo dónde me lo he dejado, no sé dónde me lo he dejado, a ver. Aquí, mirad. Practica karate, estilo, no sé lo que es esto, así que me perdonaréis, Shotokan. Tiene el cinturón negro grado tercer dan. Además, entrena kickboxing y artes marciales mixtas MMA de forma amateur, donde se mantiene invicto en peleas no profesionales. También
ha estudiado jiu-jitsu brasileño en su rutina para mejorar el control en el suelo, aunque no compite oficialmente. A todo esto, tiene un gimnasio personal en Miami, donde combina golpes, patadas, grappling, para mantenerse letal a los 38 años. Y yo creo que es importante por eso, porque es un jugador que, aparte de que fue un alero bastante funcional, creo que tener ese respeto o tener un Sí, jugador con el cual te sientas seguro y que provoque ese temor al resto de los rivales, me parece que hablan muy bien de él. sí, sí, sí. Tú imagínate un club de estos de Miami, nocturno, en los que vayas a entrar y veas de seguritas a Steven Adams y a James Jones. A ver quién se atreve ahí a decir una palabra más alta que la otra. Mm. Y aparte, Tuvo buenas temporadas. En Miami tiene un año sí, que sobre promedia todo en 13 puntos Miami, por sí. partido, que es quinto en las votaciones para el sexto hombre. La siguiente promedia también en Miami 10,8 puntos por partido. Pero luego nunca fue un tipo que tuviese grandes estadísticas. No, y aparte esa estancia en Miami fue muy importante porque cuando antes hablaba lo del tema de la pretemporada, ¿no? Del índice de grasa corporal, James Johnson fue uno de los que llegó pasadito de peso. Al parecer, cuando aterrizó en Miami procedente de Toronto, estaba un poquito rellenito. En vez de ese mínimo o sea, ese máximo de 9% de índice de grasa corporal, tenía un 14%. Y esto se hizo público, es decir, no es que se lo dijeran privado, sino hay unas declaraciones de Spoelstra que se pueden buscar por internet en las que dice James Johnson sabe lo que tiene que hacer para volver al equipo y hacer la pretemporada con nosotros, porque como llegó pasado de peso, lo apartaron. Algo que también le pasaría, por ejemplo, a Dion Waiters, otro que llegó también pasado de peso y también tuvo sus más y sus menos en Miami. Y eso le vino muy bien porque, claro, un tipo con la disciplina y la fortaleza también mental y física de James Johnson, que cambies de equipo y que te diga que no te quieren porque estás pasado de peso, hostia, eso se lo tomó como una afrenta personal y es que fue su mejor año precisamente en Miami, el primero, cuando llegó pasado de peso, cuando le dieron esa bofetada de realidad y al final un poquito le ayudó a redirigir su carrera, que también te digo, ya sea con un 9%, un 14% o un 30%, yo no me quiero encontrar con James Johnson mosqueado enfrente. Ujú. Em, Jalen Smith, por ejemplo, los Pacers, dijo que era el tipo al que todos iban con problemas o consejos y él tenía la respuesta para todo. Carlisle dijo, por ejemplo, de él que contribuye con ejemplos, con mentorías, con positividad y con verdad, y que es un líder fuerte en el vestuario y que no se va a ninguna parte, que lo necesitaban. Y excompañeros suyos, por ejemplo, en otros equipos hablan de él como un tipo bueno para el vestuario, un gran jugador y sobre todo un buen compañero. En general es un tipo universalmente respetado por ser humilde fuera de la cancha, lejos de su fama de tipo duro, con humor y con consejos también para los novatos. Es el tipo que intimida a los rivales, pero que eleva a sus compañeros y les hace ser mejores, ser mejores. Sí, Entra en silencio como una bestia y defiende a muerte a los suyos. Así que es un buen tipo para meter en este podcast de Intangibles, James Johnson, el tipo más sí, duro y al que nadie se quiere enfrentar en la NBA junto con Steven Adams. sí, 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 sí. Otro de esos hermanos mayores que necesitan todo vestuario. Eso es. Siguiente jugador, Jacobo, que ya cada vez nos van quedando menos. Sí, pues pasamos a un jugador que la verdad es que su carrera no es muy significativa. El caso de Garrett Temple, un jugador que sigue en activo, es decir, que sorprendentemente, yo, si te digo la verdad, miras noticias en el día a día y demás, yo creo que muy poco se habla de Garrett Temple más allá. Evidentemente, yo creo que ya este jugador supo muy bien cuál iba a ser su papel, relaciones públicas, hacer amigos, contactos aquí y allá, porque creo que sigue siendo vicepresidente de la Asociación de Jugadores. Es decir, él ya está pensando ya un poquito más el tema de gestión, de qué necesita la NBA, qué necesitan los jugadores, contratos, convenios y demás. Y oye, es que el Temple hizo amigos, ha hecho amigos durante su carrera en la NBA, porque creo que ha pasado, si no me equivoco, por 12 equipos en 15 años. Es decir, casi, casi la mitad de la NBA ya la conoce, la mitad de las sedes de la liga. Su época un poquito más estable fue entre Washington y Sacramento, entre 2013 y 2018, que ahí también hoy tuvo su papel de mentoraje, ¿no? Con los años de Wall, de Bradley Beal, después de Aaron Fox, es decir, también cumplió ese poquito ese papel de ayudar a los jóvenes, pero él tiene otras cositas en mente, es decir, ya se ve que él va por el tema ejecutivo, es muy probable que siga trabajando en el organigrama de la NBA, pero también hay otro lado curioso de él, porque en todas estas entrevistas, ¿no?, que se le hacen a los general managers de la NBA, hay una pregunta que no suele pasar muy, o sea,
no se le suele dar mucha repercusión, es de que a qué jugador de la NBA ve un entrenador de éxito en el futuro, y muchos de los GM, de los ejecutivos, dan a Garrett Temple. Es decir, que Siempre sale Garrett era Temple y Chris Paul, siempre. tiene que tener una visión o algo, y es lo que te digo, es un jugador que a mí me dicen que lleva retirado 3 4 años, y me lo creo, porque Sí, ya sí. su papel es residual. De hecho, los Raptors lo han renovado, creo que está en su tercer año, pero con la condición de que no quieren que juegue, es decir, si lo necesitan porque no hay efectivos y demás, pero que lo quieren como mentor, es decir, tal cual, le dijeron, mira, nosotros te extendemos el contrato, pero te queremos como mentor, es decir, si juegas 82 partidos o un minuto en un partido, nos da igual, a ti te queremos como mentor, y es decir, ya es el caso ya de, creo que jugador retirado, que está ahí por una parte porque lo quieren con los chavales, y dos, porque a lo mejor ser vicepresidente de la asociación de jugadores pues también te da algún tipo de privilegio, no lo sé, pero sí es verdad que Temple ya está en él ya está en otro plano profesional de la vida y demás, porque si te firman para ser simplemente mentor, es decir, da igual el que juegue, y tú tienes ya un cargo tan importante en la asociación de jugadores, ya tu relevancia en la liga es otro. Vamos con el siguiente jugador y Sí. es un tipo que durante 3 años solo sabía ganar, ganar y ganar. Y es Patrick McCaw, 3 veces campeón de la NBA, que se dice pronto. Es un tipo que no tuvo una carrera muy larga, pero que del año 2016 al 2019 ganó anillos 2 de forma consecutiva en los Golden State Warriors y después 1 en los Toronto Raptors. Y un tipo que ha tenido una muy buena reputación en la liga, en la NBA. Hay jugadores que quizás buscan el destino y otros que parece que tiene una brújula que los lleva siempre al lugar correcto y, pues como os he dicho, Patrick McCaw es uno de ellos. No fue una estrella, no fue un gran anotador, ni siquiera un titular habitual, pero entre el 2017 y 2019 ganó 3 campeonatos consecutivos. Una rareza estadística, un misterio narrativo, pero como alguien capaz o como alguien sin excesivo protagonismo puede estar o puede lograr estar en el corazón de 3 equipos campeones. Es el tipo de jugador que yo creo que los entrenadores adoran. Entiende el sistema, ejecuta sin errores y no necesita protagonismo. Steve Kerr dice que se ganó los minutos por su disciplina defensiva, por su inteligencia para moverse sin balón y que era esencial, ¿no?, para un engranaje que no chirriaba. Su presencia en la segunda unidad mantenía la fluidez del juego, sabía cuándo pasar, cuándo cortar, cuándo robar y sobre todo cuándo no estorbar, que muchas veces es complicado en un equipo con tantas estrellas. En un sistema con jugadores como Curry, Durant, Klay Thompson, Draymond Green, pues eso tiene un grandísimo valor. Y cuando fue a Toronto volvió a encontrarse con otro sistema similar, un equipo estructurado, colectivo, que valoraba la defensa y la lectura de juego, y de nuevo estuvo ahí Patrick McCaw, sin grandes titulares, sin focos, pero con un nuevo anillo. Y más allá de la estadística, su historia está repleta de un tipo importante, de un tipo que era un jugador funcional, que no necesita ser el protagonista para ser parte del éxito. Steve Kerr lo utilizaba como comodín táctico, si un titular fallaba, Patrick McCaw entraba y no alteraba la estructura del equipo, y en playoff incluso llegó a tener minutos importantes para defender a jugadores élite, ¿no?, de rivales. Cuando ganó su tercer anillo con Toronto, la prensa bromeó con que, pues eso, Patrick McCaw tenía el toque de campeón, donde jugaba el trofeo, pues llegaba. Incluso después de su salida de la NBA, su nombre quedó como un símbolo de buen timing, el jugador que entendía cómo encajar sin reclamar espacio. Y eso es, pues, lo importante, el tipo que sabe acomodarse a su función, porque en 2021 ya dejó la NBA, la temporada 2021. Sí, creo que desde entonces no ha recibido otra oportunidad. No sé si seguirá pululando por la G-League. Pero claro, si tú ya en 3 años de carrera ganas 3 anillos, es que no sé qué más le puedes pedir a la vida ya. Es decir, llegas, la gloria, siguiente año la gloria, tercer año cambias de equipo, la gloria de nuevo, dirás, pues mira, oye, mi trabajo está hecho ya, a vivir la vida. Vamos, si quieres, con Sí, el último que te queda, a cada sí, uno. sí. En este caso es un jugador que para conseguir el anillo tuvo que currárselo un poquito más. Es Jeff Green, que actualmente con un rol bastante más reducido en Houston, ya debe estar rozando la cuarentena. Él empezó en los Thunder, el famoso traspaso que llevó a Ray Allen a los Celtics a cambio del pick 5, en un draft en el que los Celtics soñaban con llevarse a Greg Oden o a Kevin Durant. La lotería del draft les devolvió a la cruz y se tuvieron que conformar con el pick 5, pero bueno, al final bien empleado. Sus mejores años fueron eso en los Thunder, Supersonic Thunder, y en los Celtics tuvo ahí
una operación, creo que fue en la temporada 2011-2012, se la Mm. pierde por completo en un episodio bastante grave, que tuvo que ser sometido a una operación a corazón abierto por un Ujú. aneurisma, creo que fue, es decir, bastante grave. Yo creo que a partir de allá se tomó la vida con más filosofía, ir de aquí para allá. De hecho, llegó a jugar, después de eso, de varios años estables, se convirtió en un trotamundos, en Grizzlies, en Clippers, en Magic, en Jazz, en Nets, en Cavaliers, con LeBron, donde tuvo buenas actuaciones, en Nuggets, donde consiguió el anillo, y ahora en unos Rockets, donde espera, veremos qué tal la temporada de Houston, pues intentar culminar su carrera con un campeonato más. Eso realmente, el papel ha ido menguando con el paso de los años, ¿no? Aprovechas las oportunidades, pero sí es verdad que ya es en un rol más de veteranía, de experiencia, de saber adaptarse a los timings de la temporada, de los playoffs, de ayudar a los chavales. Ya es un Jazz Green ya en un rol más acomodado a lo que también, evidentemente, lo que le pide el entrenador y también lo que puede dar él personalmente como jugador. Sí, yo creo que este está al límite, ¿eh? Porque Jeff Green tuvo momentos que era muy bueno. O sea, tiene varias temporadas de más de Sí, 15 puntos por partido. Yo creo que lo metemos aquí un poquito más pues, por su sí, capacidad de mantenerse en la liga, de ser mentor en sí. diferentes equipos, pero Es que Jeff Green era muy bueno, sí. ¿eh? O sea, Jeff Green era, por ejemplo, como este tipo de jugador como Avery Bradley y demás, esos sí. jugadores que estuvieron un par de años en los Celtics, en los que se esperaba mucho más de ellos, pero llegaron a un techo más bajo de lo que se esperaba. Evidentemente, la operación de Green afectó bastante a su carrera, pero sí, lo más bestia de él fue años de Thunder y de Celtics. Sí, y además recuerdo ahora, por ejemplo, cuando le dieron el anillo a los Thunder, que él y Steven Adams se quedaron ahí a la ceremonia del anillo, ahora este año. Sí, Eso habla bien de un buen tipo, ¿no? claro, sí, Que sí, sí. quiere apoyar a gente o una franquicia donde él ha pertenecido y sentirá que, oye, un pequeño cachito de esa contribución Sí, que ha claro. tenido será suya y que se alegra de ello. Saludos, saludos, está por aquí el Guaje, se ha suscrito, hemos llegado a los 41 seguidores, porque antes creo que también, Sí. y no me he saltado, Benadel se ha suscrito, así que hemos ya unos cuantos suscriptores hoy en el programa de hoy, 5 A por, personas. a por, a por los 50 ahora. Sí, sí, Ya, estamos en 41, ahí. ya, oye, si Sí, sí. alguien se anima y mete aquí 9 suscripciones, llegamos a los 50. Así que nada, mil gracias a El Guaje que se acaba de suscribir, ahora no tiene anuncios en el directo en Twitch y aparte apoya el canal, a Massive Ball, que es lo más importante. Sí, Así que mil gracias. Vamos, si quieres, con el último caso. Este es un vamos. caso que incluso podíamos haber metido en el de los enchufados, Jacob, en su día, cuando hicimos Sí. el programa de los enchufados. Y es, Lo pensé que es el enchufado máximo. sí, 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 James Jones. Sí. ¿Por qué lo hemos metido aquí como intangible al bueno de James Jones, que ahora mismo pues, es el general manager de los Phoenix Suns? Ha pasado por varios equipos, Indiana, Phoenix, Miami y Cleveland, pero yo creo que su gran labor, su gran aportación es cuando llegó a los Miami Heat, LeBron James, y cuando se hizo muy buen amigo de LeBron James. Yo creo que es un tipo que se define por la confianza que genera en los demás y durante casi una década fue la sombra profesional de LeBron James, no por amistad, sino por fiabilidad. Cada vez que LeBron James cambiaba de equipo, pues aparecía por ahí James Jones y los equipos llegaban también a las finales de la NBA. Ujú. Pero más allá de eso, lo que le definía era la comprensión del equilibrio, saber exactamente lo que el equipo necesita y nunca hacer ni más ni menos de lo que le corresponde y darle al equipo exactamente lo que quiere. Es el paradigma de un jugador profesional. No es el más talentoso, pero sí el más preparado. Su tiro exterior era muy fiable, 40% de acierto en tiro de tres en sus mejores años, con una muy buena ética de trabajo y una buena inteligencia táctica evidente. Fue parte de la rotación del Big Three de los Miami Heat, después estuvo en Cleveland con un papel bastante menor y los entrenadores sabían que con James Jones en plantilla el grupo tendría mayor madurez, serenidad y un buen ejemplo. Mm. Jugaba pocos minutos, pero su impacto cultural era muy grande. No necesitaba dominar, su valor estaba en el respeto que generaba y en cómo su presencia mantenía el orden invisible de equipos que eran campeones. Jugó 7 finales de forma consecutiva, de 2011 a Mm. 2007, evidentemente al lado de LeBron James. Y LeBron lo llamaba champ incluso antes de ganar títulos por su mentalidad de ganador. En el vestuario, sobre todo de los Caps, era el mediador entre los jóvenes, las estrellas y el cuerpo técnico, Sí. el tipo que calmaba las tormentas. Y cuando se retiró, LeBron James dijo de él que era
el tipo de jugador que te enseña cómo se gana todos los días. Y eso es muy importante, el tipo que te anima a entrenar, a estar cada día activo y a no dejarte llevar. Después Phoenix lo fichó como directivo y en apenas unos años pasó de ser jugador a general manager, construyendo un equipo finalista en 2021, oye, que tiene su mérito alrededor de Devin Booker y Chris Paul, Sí. y su filosofía como ejecutivo fue la misma, ¿no? Claro que con su carrera como jugador, equilibrio, cultura y confianza. James Jones, un enchufado, pero que se Sí. supo buscar su hueco, Jacob. Sí. LeBron James, yo creo que por una parte fue su abuela y también su agente, porque dijo que fue el mejor compañero que ha tenido, que es el mejor tirador de todos los tiempos, tenía que darle un guiño, y dijo literalmente, James Jones, no te preocupes, que mientras yo esté aquí, no te va a faltar equipo. Es decir, Mm. le vino a decir claramente que hasta que él no se quisiera retirar, que hasta que James Jones no decidiera colgar la zapatilla, no le iba a faltar equipo, porque donde estuviera LeBron, estaría él. Ojito, haciendo de agente ya LeBron James. Sí, de hecho se habló que en algunas ocasiones, incluso cuando ya James Jones era general manager de los Phoenix Suns, Sí. parece que se le acusó a ella, a LeBron, de que se cortase a Tyson Chandler, que después acabó llegando a Los Ángeles Lakers, en aquel primer año de LeBron en Los Ángeles Lakers. Se habló, pues eso, de capacidad de mangonear un poquito, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues siempre ha tenido una muy buena relación. Y es un tipo, pues que, vale, no era el mejor, era un buen tirador, pero sabía hacer grupo. Y Sí. estas son las 14 selecciones que hemos puesto en este programa. Espero que os haya gustado. En algunos jugadores nos hemos detenido un poquito más, en otros un poquito menos. Esperamos que os haya gustado el episodio y, sobre todo, yo creo que esto da para hacer un segundo o hasta un Sí. tercer podcast. Ponernos en comentarios si os gustaría que hiciésemos nuevos episodios sobre este tema y darnos ideas. Hemos hablado del siglo XXI, que yo creo que todavía aquí tenemos, limitaros al Sí. siglo XXI, que aquí tenemos todavía un filón. Y luego ya cuando acabemos esto, pues nos metemos, si quieres, en algunas selecciones del siglo XX, Jacobo. Sí. Yo creo que queda un episodio muy completo y que eso, que los que nos escuchan, quienes nos ven, que den su comentario, jugadores que hayan faltado, que yo creo que de aquí sale fácil, por lo menos un segundo episodio más. Daremos nuestros intangibles también aquí. Pues mil gracias a todos los que habéis estado en directo, que habéis sido unos cuantos, en las diversas plataformas donde hemos hecho el directo, tanto en Twitch como en YouTube, como en Twitter. Gracias a la gente que está escuchando el programa en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcast, o a los que lo estáis viendo en YouTube. Mil gracias a todos. Ya sabéis que podéis dejar un like en cualquiera de las plataformas que estéis, un comentario con vuestra opinión, y que si deseáis formar parte de la familia de Massive Ball, tenéis que haceros miembros de nuestro canal de Patreon. Está por aquí el Guaje. El Guaje es un tipo que no sé cómo nos ha hecho patrono del canal, porque se lo pasaría pipa todos los días aquí con nosotros. Así que anímate, Guaje. Tienes el link en la caja de descripción del podcast, seguro que te lo vas a pasar muy bien. Así que nada, Jacobo, volvemos la semana que viene con un nuevo podcast. Saludos. Sin duda. Saludos, sin duda, aquí estaremos dando el callo. Gracias a todos los que habéis estado detrás, escuchando. Viernes, 10 de la mañana, estarán en directo con... Perdonad. Con el podcast de Massive Neta, Sergio y Edu, y hablando un poquito de actualidad NBA. Así que nada, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.